Hola, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos una vez más aquí transmitiendo en vivo. Estamos con esta serie la cual hemos titulado Familias de carne y hueso. Ha sido una serie que ha sido de mucha bendición para mi vida y sé que también para la vida de otras personas ha sido de mucha bendición. Y pues hemos estado viendo y estudiando las familias de la Biblia y nos hemos estado dando cuenta cómo las familias de la Biblia eran familias de carne y hueso, no eran familias perfectas, ellas cometieron errores, cometieron pecados, pero cómo el Señor en su gracia y su misericordia, el Señor las perdonó. ¿Verdad? El Señor las restauró y siguieron caminando. Entonces, ya llevamos varios meses estudiando esta serie. Nos pausamos un poquito ahí por cuestiones de todo esto de los cambios que hubo en Facebook y todo esto, entonces, pero ya estamos nuevamente, ya unas semanas atrás estamos de regreso. Y pues el miércoles pasado estudiamos, estudiamos una familia en desgracia y hablamos de la familia de Job, ¿verdad? De esta familia, la cual siempre que estamos en tiempos de aflicción, de angustia, o que viene, o la pérdida de un ser querido, se nos viene Job, ¿no? Se nos viene Job en mente y como todas las cosas que atravesó. Y pues es de mucha bendición al leer esta historia de Job. Pero el día de hoy vamos a ver una nueva familia, y vamos a esta familia que vamos a ver. Habían pasado 400 años desde la última profecía del Antiguo Testamento. O sea, esta familia aparece 400 años después de la última profecía del Antiguo Testamento. Y los judíos fieles de todo el mundo seguían esperando la venida del Mesías, estaban esperando esa venida la cual se había profetizado desde Génesis 3:15, ¿no? Entonces la estaban esperando ahí y, y este tiempo de esos 400 años se le conoce como el tiempo intertestamentario, o también conocido como los 400 años donde Dios guardó silencio, fueron estos 400 años. Entonces, pero aunque el Señor, vamos a llamarlo así, el Señor había guardado silencio y no estaba o no se escuchaba la palabra de Dios, de pronto la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces el día de hoy vamos a ver una familia que para mí es una familia muy, muy especial. Yo creo que la más especial que podemos encontrar en la palabra de Dios, y es la familia de Jesús. La familia de Jesús es la que vamos a ver en esta mañana. Entonces, Dios nuestro Señor no iba a poner a su hijo al cuidado de cualquier familia. Obviamente no iba a ser así, pues era el hijo de Dios. Entonces, antes de la fundación del mundo, él ya sabía dónde iba a poner o dónde iba a colocar a su hijo. Y claro está que Dios no iba a crear una familia de semidioses o una familia, perfecta, una familia sin errores, sin pecado. Pues claro que no, porque todos descendemos de Adán. Pero el Señor vino y plantó a su hijo, puso a su hijo en esta familia de carne y hueso, a esta familia del linaje de David, como él lo había prometido. Lo pondría con un hombre y una mujer, a pesar de ser una familia de carne y hueso, lo pondría con un hombre y una mujer que eran temerosos de Dios, temerosos de Dios. Y quiero dejar algo bien claro, el Señor puso a su hijo a cuidado de esta familia, de este hombre y de esta mujer de carne y hueso, los puso ahí, y la palabra de Dios es bien clara, nos dice hombre y mujer. No hombre, hombre, no mujer, mujer, porque ese no es el concepto de Dios de una familia. El concepto de Dios de una familia es mujer, hombre, hombre, mujer. Y es ahí donde Dios pone a su hijo, a Jesucristo nuestro Señor. Y en la mañana de hoy yo quiero que veamos la familia de Jesús en 6 escenarios. En 6 escenarios vamos a ver esta familia de carne y hueso, la familia de Jesús. Claro que no podíamos dejarla pasar
en esta serie que estamos viendo de familias de carne y hueso. Y el primer escenario que vamos a ver es una concepción sobrenatural. Ese es el primer escenario, una concepción sobrenatural. En Lucas capítulo 1, versículo 26 al 33, Lucas 1, 26 al 33 dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ok, nosotros al leer este pasaje, nosotros como cristianos debemos tener en cuenta que esta es una doctrina fundamental. Esta es una doctrina fundamental para todos aquellos que nos llamamos cristianos o nos decimos ser seguidores de Cristo, porque es una doctrina fundamental, porque esta nos une como hermanos, o esta nos puede hacer que ahí haya divisiones y podamos ver o distinguir las que son sectas a lo que es el cristianismo. Y recordemos que esta doctrina del nacimiento virginal de Cristo es una de las doctrinas más atacadas por muchas personas que no encuentran lógica a esto. Al no encontrar lógica, terminan diciendo que Jesús no es Dios, porque ¿cómo es posible que Dios se encarnó? El Dios del universo, el Dios soberano, el Dios santo, 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 el Dios creador de todo, el Dios que es espíritu, ¿cómo es posible que Dios se haya encarnado? Y es por ello ahí que salen estas sectas como los testigos de Jehová, como los mormones, y dicen que eso no es posible, que Dios no pudo haberse encarnado, pero lo que sí es posible es que Dios haya creado a un ser. Y Dios haya creado ese ser y que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para los mormones, para los testigos de Jehová, Jesús no es Dios. Jesús es un ser creado. Entonces, el hecho de no entender esta concepción sobrenatural, eso no nos debe o debemos de encontrar una lógica, porque realmente Dios hace cosas sobrenaturales. Entonces, para empezar, tú y yo no podemos limitar al Señor en su forma de actuar. Aunque haya cosas que veamos en la Biblia que para nosotros no tengan sentido o no podamos encontrar una explicación en ese momento o jamás la vamos a encontrar, vaya, si nos vamos a la doctrina de la Trinidad, ¿quién pudiera explicar la doctrina de la Trinidad? ¿Quién pudiera darnos ejemplos sobre la Trinidad? No hay. No hay, porque realmente estamos hablando de un Dios trino, estamos hablando de un Dios sobrenatural. Entonces, de esta manera, así como no, para algunas personas no hay una explicación en el nacimiento de Jesús de esta forma que nace de una virgen, también para otras personas no hay sentido que Jesús haya muerto en una cruz por los pecados por los pecados de la humanidad. Entonces, pero cuando nosotros hablamos del cristianismo, tenemos que darle la misma importancia como al nacimiento, como al sacrificio de Cristo. A estas dos cosas hay que darles esta importancia. Entonces, eh, cuando decimos que Jesús nació de una forma sobrenatural y no por medio de una relación sexual que tuvieron un matrimonio, no es que las relaciones sexuales sean pecado. La relación sexual es pecado cuando es fuera del matrimonio. Recordemos que cuando Dios creó a Adán y creó a Eva, ellos dentro del huerto tenían relaciones, porque Dios los creó para esto y la relación sexual es para satisfacernos el uno al otro. Pero fuera de ahí, del matrimonio, las relaciones sexuales son pecado. Entonces, ¿por qué Dios no hizo que su hijo naciera por medio de un hombre
porque el hombre trae pecado. Recordemos que esto vino desde el Génesis, como el pecado entró en el hombre y entonces todos los hijos que Adán y Eva tuvieran iban a ser nacidos en pecado. Entonces, es por ello que fue Dios quien tuvo que plantar, vamos a llamarlo así, esta semilla. Tuvo que ser Dios quien plantara este semen, que fuera Dios encarnado, porque ese hijo que vendría sería sin pecado. Entonces, esta es la única forma posible en que Dios se hiciera hombre sobre un nacimiento virginal, que Dios mismo engendrara a Jesús. O sea, Dios mismo engendrará a Jesús. Entonces, Hebreos capítulo 1, versículo 5 nos dice, Hebreos 1:5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será hijo. Entonces, Jesús nació sin el pecado que entró en el mundo mediante Adán. Él nació sin pecado, él nació siendo santo, él nació siendo justo, pero a su vez, él era hombre. En contraste a Adán, que Adán desobedeció a Dios, Jesús obedeció estando en condición de hombre. Él es nuestro sustituto para liberarnos de la consecuencia del pecado y lograr que seamos aceptados por Dios. Entonces, el nacimiento de Jesús de una virgen es un milagro que a muchos les resulta difícil aceptar. Pero este es el primer escenario que estamos viendo, que hubo una concepción sobrenatural. Recordemos que cuando iniciamos leyendo este evangelio, lo estamos leyendo en el evangelio de Lucas. Fue Lucas quien escribió este evangelio. Este evangelio no lo escribió ni un pescador, ni un pastor, ni un carpintero. Este evangelio lo escribió Lucas. ¿Y quién era Lucas? ¿Quién era Lucas? ¿Quién escribió este evangelio? ¿Y quién está redactando? De hecho, Lucas es uno de los evangelios donde se redacta de una forma más específica el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, o más detallada. Recordemos que Lucas era un médico. Lucas era un médico y Lucas sabía muy bien cómo se concebía y cómo se formaba un bebé. O sea, no le estabas hablando a cualquier persona, no le estabas hablando a un neófito, no le estabas hablando a un ignorante, le estabas hablando a un médico, a un estudioso, alguien que había estudiado. Entonces sería muy difícil creer en un nacimiento virginal para un médico, pero sin embargo, es Lucas quien lo escribe y lo escribe como un hecho histórico, como algo real, algo que sucedió. No como metafórico, no como una alegoría, sino algo verdadero. Es Lucas quien lo escribe. Entonces, por esto este evangelio tiene mucho peso y tiene mucho peso esta forma de este nacimiento sobrenatural, porque es un mismo médico quien lo relata, quien lo escribe. Aparte de que Lucas era un médico, Lucas era un afanoso investigador que basó su evangelio en informes de testigos presenciales. Recordemos que también este mismo Lucas es el que escribe Hechos de los Apóstoles. Entonces, la tradición dice, no hay algo seguro ni tampoco hay evidencia, repito, solamente es una tradición. La tradición dice que quizás el mismo Lucas tuvo informe de la misma madre del Señor Jesucristo. De la misma madre del Señor Jesucristo. Esto es lo que se cree del mismo. Y si no fue así, personas allegadas a ella. Entonces, lo que nos hace ver aquí Lucas, que esto es una historia, esto no es una ficción, esto es historia. Entonces, vamos a Lucas capítulo 1, versículo 34 al 37. Lucas 1 del 34 al 37 dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios.
Entonces, para María no había mucha lógica, pues no había lógica en esto que el ángel estaba diciendo porque pues ella no había tenido relaciones sexuales con nadie, con ningún varón, ni pensaba, ni tampoco, tenemos que ser muy, eh, cuando leamos la palabra de Dios tenemos que ser imaginativos, pero cuando decimos imaginar, pues no tenemos que llevarlo como una realidad. Pero te imaginas a María cuando le está diciendo esto el ángel que va a tener un hijo, te imaginas si María hubiese sido una mujer que anduviera con uno y con otro y que dijera, pues ¿de quién será este bebé? ¿De Luis, de Armando, de Javier? ¿De quién será? No. ¿Verdad? Entonces, cuando ella viene esto, dice, pues yo no he tenido relaciones sexuales, soy una virgen y estoy comprometida con José, pero aunque estoy comprometida con José, aún no he tenido relaciones sexuales, aunque estoy comprometida y hay un compromiso de que en un año nos vamos a casar. No hemos tenido relaciones sexuales porque no se debería de tener relaciones sexuales. Entonces es ahí donde debemos de tener cuidado porque muchas veces se puede creer que por el hecho de estar comprometido con alguien podemos tener relaciones sexuales porque al fin y al cabo Dios conoce el corazón, Dios sabe que me voy a casar con esa persona, que le voy a ser fiel y pues solamente con ella tengo relaciones sexuales. No, no es así, aunque yo me he llegado a enterar de casos donde inclusive pastores han aconsejado eso, donde hay, o no han aconsejado, sino que llegan personas y fíjese, pastor, que tuve relaciones sexuales con mi novia y el pastor dice, no, pues mira, pues Dios lo entiende, ya están comprometidos, pues Dios sabe que ya se van a casar y pues no se sientan tan mal, o sea, pues al fin y al cabo fue fueron ustedes, no fue con alguien más, entonces, no pasa nada. Entonces, no es así. Entonces aquí, este primer escenario, podemos ver cómo hay esta concepción sobrenatural. El segundo escenario que vamos a ver aquí en la familia de Jesús es una mujer sierva de Dios, una mujer sierva de Dios. En Lucas capítulo 1, versículo 38, Lucas 1:38 dice, entonces María dijo, he aquí, sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces, María era joven. Los estudiosos dicen que María, cuando el ángel vino a María, María tenía aproximadamente entre 14 o 16 años de edad, pero fue Dios quien escogió a María para uno de los actos más grandes de obediencia que jamás haya demandado a alguien. Que jamás haya demandado a alguien. María era una mujer que amaba y estaba sujeta a Dios. Pero así como amaba a Dios y estaba sujeta, María también estaba sujeta a sus padres. Y a tal grado que María dice, hágase conmigo, yo soy esclava del Señor. Y cuando habla de esclava del Señor, dice, pues Él es mi amo, Él haga conmigo como Él quiera, Él ordena y obedezco. Dios es mi capitán. Dios es mi capitán. Entonces, se me viene mucho este pasaje de segunda de Timoteo, capítulo 2:4, donde Pablo le dice a Timoteo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aquel que lo tomó por soldado. Entonces, a María no le importó el qué dirán. Si te fijas, María no dijo, ¿y qué van a decir mis papás? ¿Qué van a decir mis tíos? ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Qué va a decir el mismo José? No, a ella no le importó el qué dirán. Ella obedecería al Señor. Ella obedecería al Señor, o sea, su obediencia estaba en el Señor y por eso es que este segundo escenario es una mujer sierva de Dios, ¿no? Una mujer sierva de Dios porque realmente estaba dispuesta a lo que el Señor le dijera. Ella se estaba arriesgando que por obedecer a Dios aún podría perder su propia vida. Por obedecer a Dios, ella podría perder su propia vida. Y recordemos que María era una mujer de carne y hueso, ¿eh? Y a lo mejor no dudamos que dentro de sus pensamientos es, ¿y ahora qué le voy a decir a mis papás? ¿Qué le voy a decir a mis papás? ¿Qué le voy a decir a José? ¿Cómo se lo voy a decir? A lo mejor sí se lo voy a decir de esta manera, pero ¿qué pueden pensar? Quizás eso pasó por su mente, pero María estaba confiada en que era el llamado de Dios y que estaba obedeciendo a Dios.
Y cuando tú estás confiado y estás seguro de que estás obedeciendo a Dios y estás confiando en Dios, podemos enfrentar el futuro, podemos enfrentar lo que se viene. En Proverbios capítulo 31, versículo 25 dice, Proverbios 31, 25 dice, es mujer de carácter, mantiene su dignidad y enfrenta confiada el futuro. Enfrenta confiada el futuro. Entonces, una mujer que realmente obedece a Dios, que es esclava del Señor, no puede, no quiero decir que con esto nunca va a haber temor en su vida, pero está confiada en lo que venga en el futuro, porque realmente su confianza está en Dios. Entonces, María traería una gran bendición a esta vida. Entonces, no esperemos ver qué bendición tendrás antes de ofrecer tu vida a Dios. Ofrécete de buena gana, aun cuando los resultados de hacerlo parezcan desastrosos. Así parecía que el resultado no iba a ser bueno con María, pero María realmente estaba confiada en el Señor. Entonces, el primer escenario, un nacimiento sobrenatural. El segundo escenario, una mujer sierva de Dios. Y el tercer escenario, vamos a encontrar un hombre con carácter. Un hombre con carácter. Y realmente esto es algo sorprendente porque hombres como José ya están en peligro de extinción, pero realmente aquí vamos a encontrar un hombre con carácter. Entonces, eh, en Mateo capítulo 1, versículo 18 al 19, Mateo 1, versículo 18 al 19 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Secretamente. Ok, aquí el rito del desposorio se realizaba un año antes de la boda. La pareja comprometida se consideraba ya marido y mujer, pero aún no tenían relaciones sexuales. Entonces, se esperaba que fuera mutuamente fieles durante un año. O sea, ya estamos comprometidos y como vamos a llamarlo así ante los judíos, como ese compromiso ya estaban como legalmente, como si ya estuviesen legalmente casados, pero aún no tenían relaciones sexuales. Entonces, los judíos eran muy estrictos con ese tiempo porque sabían el peligro que si podían dejar más tiempo de un año, pues realmente podían caer pues en relaciones sexuales fuera vamos a llamarlo así, de consumarse el matrimonio. El matrimonio se consumaba cuando estas personas se unían sexualmente. Ahora, es por ello que recomendamos que los noviazgos no duren mucho tiempo, no duren mucho tiempo de novios porque es muy peligroso, es muy peligroso. Entonces, ahora también los noviazgos ya duran mucho tiempo, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. No, pues ya llevo 7 años de novios. ¿Por qué? Porque realmente hacen todo lo de un matrimonio, nada más que viven en casas diferentes. Entonces, pero eso no es agradable ante los ojos de Dios. Entonces, el desposorio no se podía dar por concluido de ninguna manera más que por el divorcio. O sea, aunque ya estaban comprometidos, la única forma de deshacer ese compromiso era por medio de un divorcio. Y es aquí por ello que entran estas posturas donde las personas, unas dicen que no se pueden divorciar, otras que sí se pueden divorciar, y que cuando Jesús decía que las personas sí se podían divorciar, está hablando en este compromiso, que es aquí donde Jesús da como esa apertura, pero en este compromiso antes de que se concluyera el matrimonio. Pero bueno, yo no soy de esa postura y pues no puedo ponerme a hablar todo porque no es el punto. Entonces, en la ley judía no encontramos, nos encontramos frecuentemente lo que nos parece, vamos a llamarlo así, una frase curiosa. Una chica comprometida o una chica comprometida con una persona que militaba en el ejército, eh,
pero que todavía no se consumaba el matrimonio, si es ese que estaba en el ejército moría, pues realmente se le podía decir una virgen que es viuda. Y dices, pues ¿cómo que una virgen que es viuda si no, pues si no estaba casada? No, ya estaba comprometida, pero no habían consumado el acto del matrimonio con relación sexual, por eso seguía siendo virgen. Pero si moría con el que estaba comprometido, pues era una virgen viuda, y había muchas vírgenes viudas. Entonces, en esta etapa, a lo que voy es que en esta etapa se encontraba José y María. Estaban desposados, y si José quería acabar con ese desposorio, no lo podía hacer más que por medio de un divorcio, o sea, por medio de un papel. Entonces, en ese año, porque en ese año se le conocía como, aunque estaban comprometidos, como ya María, la esposa de José. Entonces, claro está que cuando nosotros nos referimos aquí que José era un hombre con carácter, no estamos diciendo que José era una persona, vamos a llamarlo así, era una persona, pues una persona gruñona, ¿verdad? Vamos a llamar que era una persona gruñona, era una persona que siempre estaba con la cara seria. No, cuando la Biblia nos habla o nos menciona que una persona tiene carácter, nos habla que es una persona con dominio propio. Con dominio propio. Entonces José era una persona con carácter, con dominio propio. La Biblia nos habla que José era un hombre justo, y la palabra justo viene de una palabra griega que quiere decir, era un hombre derecho, era un hombre recto, era un hombre con carácter, o era un hombre santo. Esto quiere decir la palabra justo. Entonces, la firmeza de lo que creemos, que se mide por el grado de disposición que tengamos para sufrir por dichas creencias. Fíjate lo que dice esto: la firmeza de lo que creemos se mide por el grado de disposición que tengamos para sufrir por dichas creencias. José estuvo dispuesto a hacer lo bueno sin importarle el dolor que le causara. O sea, realmente José amaba a María, pero cuando María sale, o José se entera de esto, que María está embarazada, aún en ese amor, José la iba a dejar secretamente, sin difamarla, sin hablar más allá, y también pues tener cuidado de ella, ¿verdad? Tener cuidado, porque recordemos que José era un hombre de carne y hueso, y te imaginas cómo cuando recibió la noticia por medio de María, que le dijo, ¿sabes qué, José? Estoy embarazada, pero este hijo nace por una forma sobrenatural. Yo no he tenido relaciones con nadie. ¿Te imaginas? Difícil de creerlo, difícil de creerlo. O sea, repito, José era un hombre de carne y hueso. ¿Cómo creer algo así? Y recordemos, hermanos, que venían de 400 años de donde Dios había guardado silencio. Entonces, ¿te imaginas cuando José recibe esta noticia de María? Estoy embarazada, pero este hijo es de parte de Dios. ¿Quién creer esto? Entonces, pero fíjate cómo a su vez José conocía a María y sabía que ella era una mujer de Dios, y que no andaba con cualquier hombre, y que era una mujer de buena reputación. Ve cómo aquí José no le dice, pues sí, quién sabe de quién será, porque te he encontrado mensajitos de Juan, de Pedro, de Paco, y pues a lo mejor ha de ser de uno de ellos. No, en José a lo mejor no cabía esa duda, pero porque María nunca había dado esa imagen, no era de esa forma, pero sí trajo confusión a la vida de José. Trajo confusión, ¿en qué sentido? Pues que la Biblia nos dice que quería dejarla. Pues quería dejarla, ¿por qué? Porque pues se había sentido, vamos a llamarlo así, como defraudado, ¿no? Y quizás a lo mejor José ni le gritó ni le insultó, pero le dijo, pues dame tiempo para pensar esto, o sea, no sé. Entonces, ¿te imaginas a José yéndose a su cama, llorando, todo dolido, desilusionado, y llorando por María? Y María, María, ¿por qué me haces esto? María, 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 ¿por qué me dejaste? Echándole perfume a la almohada y oliendo el perfume. No sé, pero eh, Mateo nos describe a José como un hombre justo y que no quería difamarla. Entonces, en su justicia, y siendo un hombre muy recto, si él iba y le infamaba dándole carta de repudio por adulterio, ella, pues realmente María, tendría que haber sido apedreada.
tendría que haber sido apedreada por haber adulterado. En Levítico capítulo 20, versículo 10 dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Serán muertos. Entonces, es José quien quiere terminar la relación secretamente, divorciándose de ella, repito, sin infamarla, de que estaba embarazada, pero a pesar de su dolor, José amaba a María y la quería proteger aún a pesar de eso. Entonces, fíjate, aquí podemos encontrar el carácter que tenía José, cómo a pesar de que él se sentía con esa traición, él se mantuvo en guardar el nombre de María. Pero hoy en día los matrimonios no es así. No es así. No pasa algo como esto en ese sentido, pero hay un pleito, hay una discusión y la verdad que en los matrimonios de hoy falta carácter, porque hay alguna discusión y lo primero que va y hace el varón es ir a hablar pestes de su mujer. No, y es que mi esposa esto, y es que mi esposa lo otro, y es que esto, es que lo otro. Va con la suegra, va con la mamá, va con los amigos, va con todos, va con la iglesia, hasta en Facebook sube ahí, ¿para qué te casabas, Juan, si ya te habías divorciado? Y que no sé qué, y que no sé cuánto. Y comienzan estas cosas, realmente a dejar en mal a la mujer, inclusive la mujer. Está en un pleito con su marido y lo primero que hace es ir y infamar a su esposo, ¿verdad? Y que mi marido esto y que mi marido lo otro y que no sé qué, y va con la mamá, con los amigos, va al Facebook, va a todos lados, pero ve cómo José no hace esto. José se guarda esto en su corazón y estoy convencido y estoy seguro que José lo llevó en oración. Lo llevó en oración, Señor, muéstrame, Señor, enséñame, Señor, si realmente viene de ti, porque recordemos que José era un hombre recto, justo, temeroso de Dios, así lo describe la Biblia, lo describe santo. Esa palabra recto, justo es santo. Entonces, en el versículo Mateo capítulo 1, versículo 20, dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños. O sea, pensando en esto, o sea, pensando en ello, orando en ello, se le aparece un ángel en sueños y le dijo, José, hijo de David. Fíjate cómo el ángel le habla y le dice, José, hijo de David, no temas en recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Fíjate cómo cuando este ángel se dirige con el significativo de José, hijo de David, José, hijo de David, o sea, les recuerda de dónde viene José, de dónde viene, de dónde desciende José, que viene del linaje de David. ¿Por qué? Porque el Mesías sería linaje de David. El Mesías sería conocido como linaje de David. Entonces, si el Mesías era descendiente del linaje de David, él tendría que tener un padre que viniese de la descendencia de David, y es José quien es su padre adoptivo, tal como Dios lo había prometido. Por eso el Mesías vendría de David, de la descendencia de David, hijo de David. Entonces, apenas había comenzado a pensar así cuando el ángel se le presenta para calmar sus temores. Y le dice, a ver, José, tranquilo, tranquilo. Esto que tú estás viendo, esto que tú estás viviendo, nunca se había visto. Realmente esto es un misterio. Esto ya se había profetizado, esto ya se había hablado y hoy se está cumpliendo esto. Y le da instrucciones en cuanto aún el nombre del niño. Hermanos, y recordemos que José era temeroso de Dios y conocía las escrituras, y es por ello que el ángel le habla a través de las escrituras. Entonces, desde el momento en que oyó las palabras del ángel, su fe se afirmó y estaba presto a la palabra de Dios para ser ese padre terrenal. Ese padre terrenal.
Ahí estaba José, estaba presto para hacer eso. En el versículo 24 dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Jesús. Entonces, ¿cuántas veces Dios no nos dice que hagamos algo y no lo hacemos? ¿Cuántas cosas no nos ha dicho el Señor que tenemos que hacer y no las hacemos? Y vaya que no nos pide cosas como las de José, ¿eh? Nada comparado a lo de José. Dios nos habla a través de su palabra, Dios nos habla a través de las predicaciones, nos lo hace a través de hermanos, pero a veces en nuestro corazón hay orgullo, hay soberbia y no hacemos las cosas. No hacemos las cosas. Entonces, llegando José con María, ¿te imaginas ese episodio donde llega José con María y le dice, María, Dios me ha hablado? Dios me ha hablado, perdóname por dudar de ti, perdóname, te amo, nos vamos a casar y el nombre de ese niño va a ser Jesús porque Él salvará al mundo. Él salvará al mundo. Entonces, qué grande es esto, hermanos. Vamos en el tercer escenario y podemos encontrar muchas lecciones en cuanto a la vida de María y en cuanto a la vida de José. La verdad que Dios es sabio y Dios no dejaría a su hijo en manos de cualquier persona, la dejaría en manos de personas de carne y hueso, pero en un hombre y una mujer que fueran temerosos de él. Y vamos a pasar al cuarto escenario y vamos a encontrar una madre que guardaba y meditaba las cosas en su corazón. Una madre que guardaba y meditaba las cosas en su corazón. Vamos a llamarlo así, María era una mujer prudente. Era una mujer prudente. Después de que Jesús nace, el ángel se le presenta a los pastores que guardaban el rebaño y le da las buenas nuevas y les dice, pues fíjense que lo que se estaba esperando por cientos de años, ya está, ya está. Dios mismo se ha encarnado, el Hijo de Dios está aquí y vengan a adorar al niño. Y ahí en Lucas capítulo 2, versículo del 16 al 20, dice, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se le había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Fíjate que aquí podemos encontrar que María no era una mujer ni altiva, ni presumida, ni se la pasaba diciendo, yo soy la madre del Salvador de este mundo. Yo soy yo soy la madre del Salvador y pues a mí tienen que respetarme y a mí tienen que hacerme esto y lo otro. No. María fue muy clara con sus palabras cuando se encontró el ángel. Dijo, yo soy una sierva del Señor, yo soy un instrumento del Señor. Ella sabía que era una mujer, repito, de carne y hueso y que por la gracia de Dios había sido elegida. Porque era pecadora como todos. Pero por la gracia de Dios, Dios la había elegido. Aunque hoy hay muchas mujeres que sí se la pasan presumiendo todo el tiempo. Mira, a pesar de que ella era hija era madre de Jesús, no andaba de presumida, repito, ni de altiva. Y hoy en día hay muchas mujeres que presumen a sus hijos como si hubiesen tenido a Jesús. Como si hubiesen tenido a Jesús, de verdad, que les falta leer mucho este pasaje. Siempre sus hijos son los temas de conversación, siempre comparan a sus hijos con los demás, haciendo a los otros niños menos que a sus hijos, publican todo lo que sus hijos hacen, pero absolutamente, bueno, yo me pregunto, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Porque todo lleva una intención en el corazón. Todo lo que decimos, todo lo que hacemos, todo lo que predicamos, todo lleva un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Que a lo mejor quieren que nosotros adoremos a sus hijos como ellos o ellas las adoran. Sí, repito, o sea, yo con esto no estoy condenando diciendo, es que estas personas lo hacen por esto. No, pero la actitud del corazón.
La actitud del corazón, y el corazón es perverso, dice la Biblia, y engañoso. En Proverbios 21:24 dice, escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción, de su presunción. Entonces, muchas personas, muchas mujeres, muchos varones, eh, conscientemente o inconscientemente, han echado sus arcillos de oro a sus hijos y los han convertido en sus becerros de oro. A veces los hijos terminan convirtiéndose en los becerros de oro y tienen que sacar algo para poder ser ellos elogiados o poder tener ellos algo de qué presumir, porque a veces tienen el marido y pues al marido no le pueden presumir porque o la casa o el carro, entonces dicen, ¿con qué los puedo? Pues con mis hijos. Aquí es donde voy a ganar el halago con esto. Entonces, tengamos cuidado. No me imagino a María en estos tiempos, imagínate en estos tiempos a María subiendo fotos, aquí con mi Bendy, ¿no? Aquí con el Salvador del mundo, aquí con los sabios, aquí recibiendo tres regalitos de los sabios, oro, incienso y mirra. Aquí con mi Bendy, aquí la familia más feliz del mundo. Nah, no me imagino a María así. Y repito, tampoco está mal, hermanos, que a veces publiquemos una foto con nuestros hijos, ni que hagamos eso, ni quien lo hace, quiero decir que es pecado, para nada. Pero el punto aquí es ver lo que el hombre no ve, solamente Dios lo ve. ¿Cuál es la intención de mi corazón? ¿Cuál es la intención de mi corazón al hacer esto? La intención del corazón. Entonces, no terminemos comparándonos con otras mamás, ni terminemos comparándonos con otros papás, ni comparemos a nuestros hijos con otros niños, porque quizás somos más sobresalientes que otras personas, o quizás otras personas son más sobresalientes que nosotros, pero el punto aquí, cuando lleguemos a una comparación, tenemos que compararnos con Cristo. Es ahí donde yo debo compararme como varón, es ahí donde mi esposa se debe comparar como mujer, es ahí donde yo debo comparar a mis hijos con Cristo. Y cuando lo hacemos con Cristo nos damos cuenta que mucho, nos falta mucho por imitar al Señor. Entonces, María era una mujer prudente, prudente. Este es el cuarto escenario, ¿verdad? Una mujer prudente, una mujer que guardaba las cosas en su corazón y las meditaba, las pensaba, las oraba, pero eran guardadas en su corazón, en su corazón. Entonces, vamos a pasar al quinto escenario. Al quinto escenario, un hombre presto a la voz de Dios y al cuidado de su familia. Un hombre presto a la voz de Dios y al cuidado de su familia. Obviamente José. Después de que el rey Herodes se sintió burlado por los sabios, recuerdas que cuando llegaron los sabios a preguntarle dónde había nacido el Mesías y Herodes los manda, pero Herodes le dice, ya que lo encuentran, vienen y me dicen, pero la intención de Herodes era mala, y Dios le habla a los magos que no regresen a Herodes porque la intención de Herodes es mala, entonces ellos se van por otro lado. Herodes se siente burlado, entonces manda matar a todos los menores de 2 años, manda masacrar a todos los niños menores de 2 años. Entonces realmente Herodes fue perverso, muy perverso. Ahí en Mateo capítulo 2, versículo 13 al 16, dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces fue Dios quien le dio el aviso a José por medio de un sueño que debería proteger la vida del niño y obviamente de su mujer, ¿no? Y cuando vemos que el Señor le habla a José para darle, para advertirle y para decirle que tenga cuidado, que huya, yo no veo a José como un hombre diciendo, ahorita, Señor, o sea, ahorita a estas horas. Yo creo que mañana, porque mañana, o pasado, porque mañana tengo mucho trabajo. Señor, ¿por qué me pides eso? Yo no tengo mucho tiempo. O tampoco veo a José diciéndole, María, pues vételo llevando tú, ¿no? Y ya luego yo te sigo, que al cabo el niño está bien apegado a ti.
llévatelo tú, María, y ya luego yo lo sigo y ya luego vemos. No, no, yo no veo a José así. Yo no veo a José haciendo esto. La orden fue para José. Dios le habló a José. Dios le habló a la cabeza de hogar. Hazlo, José. Ve y hazlo. Entonces, hermanos, aquí hay un aprendizaje. Satanás y el mundo está buscando a nuestros hijos para destruirlos. Satanás y el mundo están buscando a nuestros hijos para destruirlo. Basta darle una mirada a todas estas ideologías. Basta darle una mirada a todas estas agendas. Todo esto que están metiendo o quieren meter en nuestros hijos, el mundo los quiere destruir. No podemos seguir pasivos. No podemos seguir pasivos o dejando nuestra responsabilidad a otras personas o dejando la responsabilidad a nada más a nuestras esposas. Somos nosotros como cabezas de hogar quien debemos tener esta iniciativa de llevar el evangelio a nuestros hijos, de dar el evangelio a nuestros hijos. Mira, qué curioso es, voy a llamarlo por curioso, que no es nada curioso, pero qué curioso es, yo no sé si tú sepas o encuentres una congregación, y voy a llamarlo así, una congregación cristiana, donde haya más varones que mujeres. No hay, no hay. En todas las congregaciones siempre hay más mujeres que varones. Más mujeres que varones. Qué triste. Y no me refiero a que qué triste que haya más mujeres y que nos entristezca que haya más mujeres por ser mujeres. No, a lo que, ¿dónde están los varones? ¿Dónde están las cabezas de hogar? Cuando vas a los ministerios o cuando vas al servicio de la iglesia, por lo regular son las mujeres quienes están más activas en el servicio que los varones. Que los varones. Están tranquilos, están apagados, no pasa nada, yo estoy muy cansado, tengo mucho trabajo, yo no puedo. Siempre son las mujeres las que están ahí, saliendo al trote, saliendo a enfrentarse, saliendo a trabajar, saliendo en el ministerio, saliendo en la iglesia, en casa, las mujeres. El hombre está muy, muy tranquilo. Y ve aquí cómo Dios se dirigió a José y le dijo, levántate y toma al niño y huye, y huye. Pero tenemos esa pasividad donde decimos, nuestros hijos están chiquitos, mi hijo ahorita no sabe, ya cuando esté más grande me voy a poner las pilas, ya cuando esté más grande les voy a enseñar la palabra de Dios, ya cuando esté más grande ya no va a querer, ya no va a querer. Ya no va a querer, por eso yo le digo a las personas de la congregación, no le des a elegir a tus hijos si vienen contigo el domingo o no. ¿Quieres ir conmigo? Si es que el papá no es creyente o la mamá, ¿quieres ir conmigo? ¿Te quedas con tu papá o te quedas? No, pues claro que va a escoger quedarse con el papá. ¿Quieres ir conmigo? ¿Te vas con tus abuelitos el domingo? Pues va a querer irse con los abuelitos el domingo. No les des a escoger porque va a llegar un día donde ya no vas a poder llevarlos. Ya no vas a poder llevarlos. Entonces, llévalos. Imprégnalos de la palabra de Dios. La palabra no vuelve vacía. Agarremos la onda, como dijeran por ahí, agarremos la onda. Necesitamos trabajar. Nosotros las cabezas de hogar somos el capitán del barco. Ya dejemos de que nuestras esposas lleven eso. Somos nosotros quien tenemos que tomar eso, el mando. Entonces, pero si nosotros no lo hacemos, ¿quién estamos esperando que lo haga? ¿Quién estamos esperando que lo haga? Prestemos atención a la voz de Dios. Fue Dios quien le habló a José, levántate, toma al niño y vete, huye, porque están en peligro. Están en peligro. Y ojo aquí, mucho ojo aquí. A pesar que José no era el padre natural de Jesús, él era su padre legal y tenía la responsabilidad de protegerlo y buscar su bienestar. Ojo, porque cuando hay matrimonios que vienen de segundas nupcias, pues no es mi hijo, pues no es mi hijo, ni mío, no es. No, tú te aventaste al ruedo, como dijera
decía mi abuelita, te aventaste el trompo a la uña. Tópale, tópale. Vamos a pasar al último escenario, y este va a estar más breve. Unos padres en angustia por su hijo y un hijo sujeto a sus padres. Unos padres en angustia por su hijo y un hijo sujeto a sus padres. En Lucas capítulo 2, versículo 41 al 50, dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaban entre la compañía, anduvieron camino un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no la hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron, y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Fíjate, a los 12 años, de edad, los judíos ya eran considerados casi como, vamos a llamarlo así, como adultos, pero no es que fueran adultos, pero los consideraban así porque tenían que cumplir la ley que realmente a los 12 años ellos ya se habían aprendido el Pentateuco. O sea, se ven de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ya se lo tendrían que aprender y se lo tendrían que memorizar. Entonces, cuando iban a presentar las ofrendas, pues era muy común que viajaban en caravanas, porque esto hacía, al viajar en caravanas en las familias, pues se protegían de los asaltos y se ayudaban los unos a los otros. Entonces, podía participar. José participaba dentro de esto, pues, pero entonces dice que cuando ya venían de regreso, María pensó que el niño venía con José, José pensó que venía con María, o si no venía con ellos, pues venía ahí en medio de la caravana, ahí con todos los familiares, pero pues realmente no, Jesús se les había quedado. ¿Y cuántas veces no nos pasan este tipo de cosas por la falta de comunicación? Aquí podemos ver que no hubo una buena comunicación entre José y María. No hubo esa comunicación. ¿Cuántas cosas, repito, no suceden o cuántos problemas no nos evitaríamos en el matrimonio si tuviéramos una buena comunicación? Porque la mayoría de los problemas que surgen en los matrimonios es porque no hay una buena comunicación. Yo creí, yo pensé, yo supuse y estamos cayendo en una mala comunicación y esto nos lleva a tener problemas grandes. Y una falta de comunicación puede destruir familias. Entonces, hermanos, debemos tener comunicación como pareja sobre nuestros hijos. Como matrimonio debemos tener esta comunicación de lo que pasa en la vida de nuestros hijos. No podemos ignorar las cosas que pasan en la vida de nuestros hijos. Cuando vemos conductas que no son correctas, tenemos que hablar como matrimonio y tenemos que ver cómo se debe de solucionar esto. Repito, mi esposa y yo tenemos que estar en común acuerdo. Porque cuando no hay una comunicación sobre la conducta de nuestros hijos, sobre la educación de nuestros hijos, te aseguro algo, que el niño se va a terminar inclinando a una persona y uno va a ser la ley y otro va a ser la gracia. ¿Y dónde crees que el niño va a querer estar más? Con la gracia. Y es aquí donde hemos visto a través de esta serie, donde se comienzan a hacer equipos en las familias. Como el niño se inclina más con la mamá o se inclina más con el papá, porque no hay una comunicación entre ellos, no hay un acuerdo entre ellos, terminan aliándose. Y el papá termina siendo el malo, la mamá termina siendo la mala. Entonces, ojo con esto, tengamos comunicación cuando pasen o cuando veamos conductas, actitudes sobre la educación de nuestros hijos, la corrección de nuestros hijos. Necesitamos estar en común acuerdo con nuestra pareja. No podemos dejarlo pasar.
No podemos dejarlo pasar. Si tú tienes hijos adolescentes y ves que tus hijos adolescentes no quieren ir a la iglesia, no quieren ir a la congregación, platícalo, ¿por qué no quiere ir? No nomás des las cosas por hecho. ¿Por qué nuestros hijos a veces tienen estas actitudes? Platíquenlo, ¿por qué tienen estas actitudes? ¿Por qué mis hijos se inclinan en estas amistades? Platíquenlo, ¿por qué mis hijos se inclinan en estas amistades? ¿Por qué mi hijo actúa así con sus hermanos? ¿Por qué mi hijo es tan violento de esta manera? ¿Por qué mi hijo hace esto? Platíquenlo como matrimonio, pero muchas veces no queremos platicar y damos por hecho o pasamos por alto las cosas de nuestros hijos porque nos duele la verdad. Nos duele la verdad. Nos duele. Nos duele. Hay cosas que nosotros podemos tolerar, hay cosas que nosotros podemos pasar de nuestros hijos y hay cosas que para nosotros no son importantes, pero créelo que el futuro te va a cobrar la factura y te vas a dar cuenta que esas pequeñas cosas que para ti eran pasables, eran ignorantes, esas cosas que decías, no pasa nada, te vas a dar cuenta que va a pasar mucho. ¿Por qué? Porque lo va a arrastrar hasta su matrimonio y lo va a enseñar a sus hijos. Sí es peligroso. Entonces José y María sabían la encomienda que Dios le había dado y que darían cuentas a Dios. Ellos iban a dar cuentas a Dios como padres. Y nosotros vamos a dar cuentas también a Dios como padres de lo que hicimos con nuestros hijos. ¿Te imaginas estos 3 días de angustia de José y María? Porque no era cualquier niño, era el Hijo de Dios. Sin saber de él. ¿Qué cuenta le vamos a dar a Dios? Claro, era Dios quien tenía el control y era Dios quien también estaba capacitando a José y a María para ser padres, no eran padres perfectos. José y María, dice aquí la palabra de Dios, que sintieron angustia por sus hijos, angustia por sus hijos. Y hay muchos padres que ahora ya no tienen angustia por sus hijos. Lo espiritual ya no es angustia, porque todo lo queremos llenar con lo material, y se nos olvida esa parte. Entonces, en Lucas capítulo 2, versículo 51 al 52 dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas otra vez en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Para con Dios y los hombres. Aunque Jesús era Dios, se sujetó a su Padre terrenal. Se sujetó a sus padres terrenales. Se sujetó Jesús. Se sujetó a José, aunque no era su padre natural, se sujetó a José. Porque él sabía que era Dios quien lo había puesto ahí para obedecer a sus padres, para obedecerlos. Joven, conforme vayas creciendo, necesitas ir creciendo en el conocimiento de Dios. Porque si vamos creciendo en el conocimiento de Dios, vamos a obtener sabiduría. Sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Cómo vas a obtener temor al Señor si no conoces a Dios? No sabemos por cuánto tiempo José vivió como padre terrenal de Jesús, porque la Biblia no nos lo muestra. No nos dice cuánto tiempo vivió José como padre terrenal de Jesús. La última vez que se menciona es se menciona a José, es esta, cuando Jesús tenía 12 años. De ahí ya no se menciona más. Algunos historiadores o algunos pensadores o algunos teólogos creen que José cuando tuvo a Jesús, tenía alrededor como de 40 años. Entonces se cree que cuando Jesús comenzó su ministerio, pues José ya era un anciano o ya había muerto. Pero ese hombre, aunque la Biblia ya no nos relata del tiempo que más vivió José, ese hombre de carne y hueso entrenó a su hijo, capacitó a su hijo en el arte de la carpintería. José enseñó a trabajar a Jesús. Le enseñó que la vida no era fácil, que la vida se gana, que si queremos comer tenemos que trabajar. José se aseguró que Jesús tuviera una educación espiritual en Nazaret, porque lo llevaba a él y a toda la familia en sus viajes anual a Jerusalén, incluyendo a sus hermanos. O sea, realmente José se preocupó por Jesús. Le enseñó, lo capacitó, tanto en la vida
como en lo espiritual. ¿Cuántas veces nosotros como padres no oramos por nuestros hijos que le toque a mi hijo una mujer como María? Que a mi hijo le toque una mujer como María, cuando tu hijo no es ningún José. ¿O cuántas veces no oramos que a mi hija le toque un José, cuando tu hija no es como ninguna María? ¿Qué culpa tiene el niño? ¿Qué culpa tiene la muchacha? No buscan a Dios, no se guardan, no quieren un compromiso. El Dios del cielo puso a su único hijo al cuidado de una familia de carne y hueso, pero una familia que amaba y servía al Señor. Hasta aquí, hermanos, terminamos nuestro tema de familias, nuestro tema de la familia de Jesús, de esta serie Familias de Carne y Hueso. Ya nos quedan nada más tres temas más y vamos a concluir esta serie. Creo que van a ser 28 temas el total los que vamos a ver. Están guardados en YouTube, si gustas ahí puedes buscarlos, si te has perdido algunos, ahí están guardados. Entonces, ahí puedes encontrarlos. Te recuerdo que el día de hoy tenemos reunión a las 7:30 de la tarde en la congregación. Estamos estudiando la serie, estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Ya vamos en el capítulo 13 y ahí es donde nos hemos detenido un poquito. Esperamos el día de hoy poder concluir ese capítulo y también estamos los domingos a las 9:30 en la congregación Camino de Santidad. Pues que estén muy bien, mis hermanos, que Dios me les bendiga. Bendiciones. Bye.